¿Cómo están, queridos guerreros de la vida, defensores de la familia? Qué gusto verlos en este último conversatorio del año. Ha sido un año muy especial, lleno de altos y bajos, pero definitivamente la causa está más encendida que nunca. Sin más preámbulos, quiero presentarles en este episodio muy especial a una invitada que yo admiro y aprecio muchísimo. Ella es Mayra Rodríguez. Quienes la conocen saben que ella vive en Estados Unidos. Ella estuvo dirigiendo algunas clínicas abortistas de Planned Parenthood en Arizona, Estados Unidos, pero ha dado el salto no solamente para salir de allí, sino para irse al otro extremo, del lado correcto de la historia y ser una de las principales defensoras de la vida en Estados Unidos, representando a Latinoamérica. Mayra, querida, ¿cómo estás? Muy bien, Marta, muchísimas gracias por tenerme aquí. Es un placer de verdad para mí poder llevar mi voz, mi testimonio, mis ganas, mis fuerzas. Yo le he prometido al Señor que voy a dedicar lo que me queda de aliento el resto de mi vida a defender la vida, toda la vida, desde la concepción hasta la muerte natural y todo ser humano. Así que estar aquí contigo es un honor y un placer. Gracias, Marta. Muchísimas gracias, Mayra, por decirle sí a esta entrevista, a este espacio, que yo creo que ha venido sinceramente en el momento más indicado, más necesitado para todos nosotros en Ecuador, que estamos atravesando una batalla muy importante nuevamente, algo ya has de haber escuchado y también te lo he comentado anteriormente, pero queremos aprovechar en esta ocasión, quienes nos están viendo y quienes nos ven después, el reprise de este programa, conocer primero un poquito qué está pasando o qué ha sucedido esta semana en Estados Unidos con la Corte Suprema, con este nuevo levantamiento de la Fuerza Provida. Explícanos un poquito y cómo eso también tendría después importancia para Ecuador y para el resto de países que defendemos la más noble de las causas. Pues bien, Marta. Resulta que en la Corte Suprema de los Estados Unidos se empezó a debatir la ley de Mississippi que fue impuesta en el 2018. Ahora, mucha gente no había escuchado de esto porque escucharon la de Texas y la de Texas conmocionó al mundo y hizo historia, pero no habían escuchado que del 2018 Mississippi aprobó una ley donde se prohíben los abortos. Ahora, Marta, esto es bien importante. Se prohíben los abortos desde 15 semanas de gestación. Estamos hablando que no es una ley que dijo se prohíbe el aborto como en Texas, ¿no? En el momento que hay un latido de corazón. Simplemente una ley que dice no puede haber abortos del segundo o tercer trimestre. Eso es barbarie. Si el aborto en sí es algo barbárico, si el aborto en sí es algo brutal, el aborto después de las 15 semanas es más que inhumano. Es a través de la dilatación y evacuación del ser humano, que se trata de arrancar a pedazos a los bebés en el vientre de su madre, bebés que científicamente sabemos ya sienten dolor. Entonces hay mucha confusión, ¿no? Especialmente porque el lado contrario se ha encargado de decirle a las mujeres que el estado de Mississippi ha estado en contra de lo que ellos llaman derechos reproductivos, quitándoles el derecho al aborto, un caso de violación para meterles a la cárcel. ¿Cuál es mentira? Ese es nuestro sueño. Claro que nuestro sueño es quitar el aborto sea legal. Claro que lo es. ¿Por qué? Porque sabemos que no soluciona nada, que después de tantos años vemos que no ha solucionado nada, que no ayuda a las mujeres, que las destruye. Pero en este caso, Mississippi no implementó eso, no implementó ni siquiera una ley tan estricta como Texas. ¿Cuál es lo importante de esta ley? Que en parte de la legislación la redactaron y pusieron que la razón por la que no debe haber abortos después de las 15 semanas es porque es una vida humana dentro del vientre. Esa parte ahí, Marta, es la parte especial que pone en la cuerda floja Roe versus Wade. Porque acuérdate que fue Roe versus Wade y el caso de Casey versus Planned Parenthood lo que hizo que se determinara que no existe un ser humano hasta que se toma el primer aliento fuera del vientre. Lo que haría esto, ponerlo ahora sí que en cuestión de por qué se aprobó Roe versus Wade y se tumbaría Roe versus Wade. Ahora te puedo decir que hay sentimientos encontrados en el movimiento pro vida. Hay muchas personas que dicen, es buena idea esto de tumbar Roe versus Wade. ¿Por qué? Porque al momento de nosotros lograr esta victoria, Marta, lo que haría es pasar a cada estado el derecho de decidir las leyes a favor o en contra del aborto, que eso es lo que asusta a algunos, ¿no? Yo por mi parte, y hablando con algunas personas, tuve el honor de conocer a la fiscal de Mississippi, que es Lynch, desde el domingo que estuve en Mississippi en el evento de Pray Together for Life,
tuve el honor de conocer al gobernador de Mississippi en una cena que tuvimos el miércoles después de estar fuera de la Suprema Corte. También tuve el honor de conocer a otros políticos de estado de Mississippi y otros estados, pero especialmente al gobernador que firmó esta ley en el 2018, que no es el mismo que está ahorita, y conocer al asistente de la fiscal y escucharlo decir y explicar cuál es el trasfondo de lo que sucedió el miércoles, ¿no? Ahora, el miércoles en esa audiencia fue muy favorable para el movimiento Provida. ¿Por qué? Porque el movimiento Provida no llegó emocional. Los argumentos de la Fiscalía de Mississippi no fueron, porque Dios dice, porque Dios nos pide. No, fueron ciencia, fue basado en la ciencia, hoy tenemos que actualizarnos, la ciencia dice, ¿no? Se habló y se comparó a Estados Unidos con China y Corea, siendo dos de los 7 países que son extremos en el aborto, y Estados Unidos otro de ellos. Ahora, recordemos, Marta, que solo hay 7 países que permiten el aborto a término completo: es Corea, China, Canadá, Estados Unidos, Cuba y la India, y me falta otro que voy a recordarlo en este momento, pero estamos comparando Estados Unidos con 3 países que son conocidos por ser comunistas y no tenerle derechos a sus residentes. ¿Cómo puede ser que Estados Unidos esté en esa lista de comunistas, no? Eso se habló de cómo en Europa hay más restricciones en contra del aborto que en Estados Unidos, en países muy liberales como Nueva Zelanda, como Inglaterra, como Francia, como España, como el aborto para a las 12 y 14 semanas, y Estados Unidos permite que existan abortos hasta las 39 semanas de gestación. Se habló de eso, ¿no? Entonces, fue yo pienso que después de escuchar a la Fiscalía de Mississippi y de escuchar el argumento, porque tuvimos la fortuna de que mientras estuvimos afuera de la Corte Suprema nos permitieron escuchar a través de las bocinas lo que sucedía ahí adentro, escuchar que el lado pro vida, los jueces entendían las preguntas y era del lado de la ciencia, del lado de, actualmente, hoy en día, ¿no? Contrario a, por ejemplo, los jueces que están a favor del aborto, como Sotomayor, que sus preguntas fueron más emocionales, ¿no? Más como el romanticismo de los derechos de las mujeres, ¿no? Y de por qué estar rigiendo el cuerpo de las mujeres, ¿no? Entonces, realmente los argumentos fueron perfectos de la Fiscalía de Mississippi y contestaron de una manera de verdad muy justa, basándose en ciencia, dejando la religión a un lado, contrario a que la gente dice en la calle, ¿no? Especialmente el lado contrario, Marta. Esto realmente ha sido demasiado lo que ha pasado en una semana apenas o menos días. Se vio todo el impacto mediático, tuvo repercusión en Latinoamérica, se vio bastante, incluso en noticieros. Te comento algo, acá en Ecuador, particularmente, muy poca apertura se le da a acontecimientos o noticias que vienen del lado pro vida, más del lado pro aborto. Sin embargo, o mucho menos nos dan apertura a voceros para dar entrevistas. Sin embargo, se notó en algunos noticieros, medios de comunicación, informar lo que estaba pasando y la importancia de lo que estaba sucediendo en Estados Unidos. Eso sí marcó un referente, una diferencia de que se está dando paso a informar el impacto que hay, la coyuntura a nivel continental sobre lo que pasa en Estados Unidos, porque es precisamente lo que estamos viviendo acá en Ecuador. Si bien es cierto, una pregunta sobre este tema, Mayra, ¿cómo este impacto o este cambio, esta ley, vemos que podría impactar a un gigante como lo es Roe v. Wade? ¿Cuánto tiempo tomaría esto? ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Cómo sería el proceso? ¿Y cuál es la meta alcanzada y en qué tiempo? Pues verá, yo no soy abogada, ¿no? Entonces no entiendo mucho de los procesos legales. Basando en lo que habló la Fiscalía de Mississippi el miércoles en la noche en la cena que tuvimos, ellos dicen, hoy están los jueces deliberando, tomando sus votos, desde hoy empezaron. Obviamente de eso llega otro proceso legal, ¿no? Cuando empiezan a debatir lo de los votos, ¿no? Estamos viendo que va a ser la resolución, no vamos a saber la resolución hasta junio, ¿no? Entonces es momento de oración, es momento de orar por ellos, para que, pero por ahorita todo pinta a que se va a quedar la ley de Mississippi, y entonces ahí vamos a poder
poner en cuerda floja Roe versus Wade. Lo importante de esto es porque ya hay más de 18 estados listos, Marta, en que en cuanto entre eso, las legislaciones van a ser, Arizona está preparando una muy similar a Texas. Muchos estados están preparando la Florida, muchos estados están preparando leyes similares a la de Texas, esperando que al momento que se quede Mississippi va a ser muy fácil. Vuelvo a repetir, Marta, la ley de Mississippi no es ni tan estricta como la de Texas. La ley de Mississippi solo pide parar abortos a las 15 semanas, ¿sabes? Y tú sabes que estuve afuera de la Corte Suprema, por primera vez en mucho tiempo lograron dividir los dos bandos, por llamarlo así, el lugar pro vida y el lado pro aborto, con barricadas, pero aún así tuvimos cierto contacto, ¿no? Y escuchar que las que venían a favor del aborto ni siquiera sabían qué se estaba debatiendo. Cuando alguien les preguntaba, ¿sí sabes qué se está debatiendo? No, que nos quieren quitar el derecho al aborto, y le decían, se está debatiendo, la ley de Mississippi solo prohíbe el aborto después de las 15 semanas. ¿Cómo? Sí. O sea, de todas maneras, aún pasando la ley de Mississippi, Marta, volvemos a lo mismo. Estados Unidos tendría menos restricciones que Europa en cuanto al aborto, ¿no? ¿Cómo puede ser que un país conocido como líder mundial esté por debajo de la actualidad de países europeos, ¿no? Y estemos en la misma altura de países comunistas como China, como Cuba, como Corea, ¿no? Cuando se trata del aborto, no puede ser. Tenemos que actualizarnos con la ciencia. Repetimos lo mismo, lo ideal es que el aborto sea impensable, que las mujeres no quieran recurrir al aborto. Ahora sabemos bien que es por ese ataque a la industria del aborto en Estados Unidos, que la industria del aborto dice, ok, hay que expandir el negocio, ¿no? Una forma que yo le explico a la gente es lo que está sucediendo es, imagínate que Walmart empieza a perder terreno aquí. ¿Qué hizo Walmart? Fue y se expandió en México, fue y se expandió en Latinoamérica. ¿Qué hizo McDonald's? Hicieron lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando empiezan a ver que ellos empiezan a perder terreno en un lado, como cualquier otro negociante, que eso es la industria del aborto, van y buscan negocio en otro lado. Y saben que, lo dije en mi discurso que di afuera de la Corte Suprema, los latinos amamos ser familias numerosas. Es nuestra cultura, somos conocidos por eso. No sé tú, pero a mí me encanta decir que tengo más de 27 primos, ¿no? Y que la gente sepa que siempre, todas las navidades, los días festivos, tenemos casas llenas, ¿no? Porque somos familias numerosas, es quienes somos. Y ellos quieren acabar con nuestra cultura, no hay otra forma de llamarle. Y ahí tengo una pregunta ya un poco más directa hacia la emoción de quienes realmente estamos comprometidos o muy involucrados en la causa provida. Si bien es cierto, esta ley de Mississippi pondría en cuerda floja a un gigante, ¿verdad? Como Roe v. Wade. Sin embargo, esta ley, como tú bien dices, Mayra querida, permite el aborto hasta, le está poniendo un límite, cosa que no sucede, ¿verdad? Con Roe v. Wade. Acá está reduciendo de a poco. Sin embargo, no deja de ser incómodo tal vez, y aquí viene la pregunta, ¿cómo es, no sé si decirlo, sacrificio, o ese esfuerzo, o ese dilema interno que a veces tenemos de decir, pero igual estoy promoviendo el aborto, estoy permitiendo? Claro, sé que viene de algo más grande que estoy quitando el paso, pero a veces me quita el sueño pensar que estoy permitiendo o estoy siendo parte de dar paso a la matanza de bebés antes de nacer hasta X semana. ¿Cómo podemos superar eso o cómo mirar más allá? Si bien me gusta mucho lo que mencionas, que hay más estados que ya están preparando sus leyes para tener listo. Eso se llama proactividad, que a veces nos dejamos llevar por las emociones o por cuando sucede algo, ahí recién reaccionamos. Ese es el gran error en Latinoamérica, tú también lo entenderás. Pero ¿cómo nosotros podemos mirar más allá? Si bien es cierto, este es un paso, pero no conformarnos con eso, no conformarnos con ser defensores de la vida con excepción o con limitación, sino que el aborto ilegal o ilegal sea impensable, sea Exacto. inalcanzable. O sea, ese debería ser el objetivo. ¿Cómo Así es. dormir en paz o cómo pasar cada día en este proceso que yo sé que es parte de un objetivo grande que es nuestra misión, defender la vida desde la concepción sin excepción?
Correcto, Marta, porque aún la ley de Texas, ¿no? Cuando hablas con, por ejemplo, Abby Johnson, ¿no? Que tú sabes que yo tengo una relación pues cercana a ella, hablando con ella y dice, sí, pero de todas maneras se permite el aborto antes de las 6 semanas, ¿no? Y aunque la gente dice, no, ya nos prohibieron el aborto, está antes de las 6 semanas. Una mujer a los 21 días de embarazo sabe que está embarazada y tiene de ahí 3 semanas para abortar. Entonces es una excusa nada más, ¿no? Sí, es muy frustrante decir, pero de todas maneras no estamos pidiendo que se elimine el aborto, ¿no? Pero de todas maneras siguen habiendo libertades para el aborto a cualquier etapa y por demanda, ¿no? Entonces, sabemos, es mirándolo que este es el primer paso. Ahora, Marta, acabas de decir algo muy cierto. Debemos de pensar en la prevención, en que el aborto sea impensable, en prevenir embarazos inesperados. Esa es la clave de esto, ¿no? Y lamentablemente, Marta, no podemos depender de los políticos. Digo, no todos los políticos son malos, pero, ¿sabes? Igualmente conociendo a tantas personas afuera de la Suprema Corte, alguien me dijo algo cierto, ¿no? A veces los políticos necesitan ciertos temas polémicos para ser elegidos. En el caso del Partido Republicano necesitan el aborto porque eso es lo que hace que sean reelegidos. En el caso del Partido Demócrata necesitan la migración ilegal porque eso hace que sean reelegidos. Somos un juego, no podemos depender nada más de lo que hagan los políticos por nosotros. Digo, dependemos de votar por gente que de verdad sea fiel a sus valores, que de verdad sea fiel a proteger la vida. Ese es el primer paso, votar pro vida. Pero no podemos dejarlo todo en las manos de que ellos lleguen y lo prohíban para entonces nosotros activarnos desde casa. Volvemos a decir lo mismo, Marta, y tú lo dices mucho, el trabajo está en casa. Esos padres que debemos de formar familias a favor de la vida, ¿no? Que debemos de formar hijos que no vean el aborto como una solución a algo, que sepan, vas a tener relaciones, puedes quedar embarazada y vas a tener a tu hijo, ¿no? No hay opción en eso, ¿no? Pero el punto es formarlos para no haber un embarazo inesperado. Sabemos que en el caso de una violación es algo muy difícil, pero volvemos a lo mismo, el aborto no quita el trauma de violación, no ayuda a las mujeres que fueron violadas. Entonces, la prevención es la primera clave de todo. Y eso empieza desde casa, Marta. No podemos dejarnos nada más, ahora sí que dormir en nuestros laureles y esperar a que los políticos solucionen esto por nosotros. Nosotros como padres, ese es el trabajo en casa, la iglesia en casa, los jóvenes en la escuela, con sus amiguitos, ¿no? Eso debe de ser el trabajo, ¿no? La evangelización, la prevención, la educación, la formación. El fortalecimiento familiar. Totalmente, Mayra, querida, estamos de acuerdo en eso porque ambas nos identificamos bastante en espíritu luchador que sabe que la familia es donde realmente se fortalece la generación. Si tenemos que estar reaccionando frente a estos incendios, bueno, ¿cómo los prevenimos de aquí a mediano o largo plazo? Y a veces caemos en ese cortoplacismo o inmediatismo que queremos soluciones. Pon más castigo, pon leyes que bloqueen esto, pero no estamos trabajando en preparar a la siguiente generación que sea parte de la solución, no estar peleando con ellos del otro lado como políticos que hay que estarles convenciendo, persuadiendo, amenazando que no voto por ellos, sino más bien generando o motivando a que nuestros jóvenes de ahora se levanten del lado correcto para defendernos en cualquier escenario, incluso el político. Ahora, estaremos muy pendientes de lo que va a pasar en estos próximos meses. Como tú mencionas, Mayra, hasta junio se va a realizar este proceso y esperemos tenga los resultados. Y qué gusto ver que ya se están preparando los estados para, de esa forma muy optimista, poder ir blindando poco a poco mucho más la defensa de la vida. Ahora, Así es. De hecho, sí, que te interrumpa, de hecho, uno de los puntos claves fue que el Partido Demócrata perdió un estado muy importante como Virginia, un estado que hace mucho que no era republicano, que llevaba años siendo demócrata. Sabemos que ese cambio en Virginia es la pauta para las elecciones 2024 y que eso va a ser favorable al Partido Republicano. Yo le dije en una entrevista, tú sabes que yo colaboro con el Partido Demócrata a favor de la vida, que está en su mismo partido, los ha querido hacer invisibles, como que no existen, no te escuchamos, no queremos tu opinión, ¿no? Aunque sean contribuyentes, aún mismo siendo parte del Partido Demócrata, ¿no?
algo le debe de quedar bien claro al Partido Demócrata de Estados Unidos: el voto que viene en las próximas elecciones de aquí en adelante es pro vida. Ya lo demostró Virginia, lo vamos a demostrar en todos lados, y si eso significa que el Partido Demócrata continúe perdiendo terreno, porque ha perdido terreno. Sé que es algo que los medios no les dicen en Latinoamérica, pero en las elecciones que acabaron de pasar en noviembre perdieron mucho terreno, están continuamente de declive, y todo lo tiene que ver, Marta, el movimiento pro vida. Es todo lo que ha hecho la diferencia. Mira cuán importante es lo que tú mencionas, porque se lo ha visto como la causa pro vida en sí, esa batalla a favor y en contra, ha sido la principal promesa de campaña de muchos gobiernos en las últimas elecciones. Recientemente tuvimos elección en Ecuador a principios de este año, y lo que pasó también recién en, ay, ahorita se me fue el nombre del país donde hubo elecciones, Honduras, perdón, Honduras, donde la izquierda, la prioridad no era combatir la desnutrición, no era combatir la pobreza, no era combatir la corrupción, era legalizar el aborto. Esa era la principal promesa de campaña. Sin embargo, es frustrante ver que del otro lado minimizan y la ponen como última prioridad de promesa de campaña para partidos o posturas políticas a favor de la vida, conservadoras, defensoras de los valores familiares. Porque curiosamente dicen, no, pero es que eso es un tema muy polémico, no nos hace ganar votos. Pero qué curioso que del otro lado es lo que más votos jala, es lo que más bulla mediática da. Entonces, estamos ante un temor, una cobardía disfrazada de prudencia política, de no ver en nuestros representantes que se dicen ser o se hacen llamar defensores de la vida, de postura conservadora, republicana, defender de frente y ponerlo como prioridad. Defender la vida desde la concepción, la familia como núcleo de la sociedad, y por ende todo lo que eso conlleva, la economía, la producción, la productividad, el agro en el caso de Ecuador. Pero ese silencio político por parte de la causa provida es lo que realmente nos arrastra y nos limita y nos ancla a quedarnos estancados. Por eso no hay esos avances de nuestro lado, pero sí del otro lado tenemos defensores, activistas, candidatos que se veían con el pañuelo verde. Entonces estamos hablando de nosotros, siendo mayoría, un silencio bastante ensordecedor. Muchos tibios. Hay Muchos demasiados sitios. en la política, ¿no? Lamentablemente el dinero está de por medio, Marta, y eso es algo muy difícil de combatir, ¿no? Lo sabemos, no vamos a engañar a la gente, el lado contrario tiene mucho dinero, la industria del aborto tiene mucho dinero, entonces nuestra lucha, aparte de ser espiritual, también es económica, ¿no? También tiene que ver en que ellos logran comprar políticos, logran inyectar mucho dinero en nuestras políticas a nivel mundial, ¿no? Y es una tristeza ver que Plan Parenthood sea quien rige el mundo, ¿no? Y las compañías farmacéuticas, ¿no? Que al final del día ellos van de la mano, ellos están juntos, están unidos. ¿Por qué? Porque se utilizan mutuamente. Ahora, una pregunta para conocer un poquito más. ¿Quién es Mayra? ¿Cómo fue ese proceso? Más que la experiencia en sí, de todos quienes conocemos, Mayra fue directora de algunas clínicas abortistas. ¿Cómo fue ese punto de quiebre en que dijiste, no, algo está mal aquí, no es esto, no es correcto? ¿Y cómo buscar la salida? Porque muchas veces personas que están inmersas en este mundo promoviendo el aborto detectan que algo anda mal, pero ahí se quedan, callan, ceden y siguen, continúan. Pero ¿cómo pudiste tú salir? No solamente salir de allí, sino dar ese gigantesco paso hacia donde lo que eres ahora, una gran defensora de la vida. Pues Marta, no ha sido fácil aceptarlo, ¿no? Trabajé para Plan Parenthood por 17 años. Entonces me gusta tu pregunta porque me da la oportunidad de explicarle a la gente. Yo sé que mucha gente afuera dice, ok, pero ¿cómo después de 17 años? Ok, pero, y eso hace a veces que no tengan credibilidad en mí, ¿no? Partamos donde la mayor parte de mi tiempo con Plan Parenthood, y hablo 16 años, yo me encargué de dirigir clínicas que no hacían abortos, Marta. Entonces yo escuchaba lo que a mí me decían que era el aborto, lo que a mí me decían que eran esas clínicas, y mira la manera de lavarme el cerebro, que fue: lo que tú haces en estas clínicas que no hacen aborto es lo que importa, es lo que ayuda a las mujeres.
allá es 3%. El aborto es nada. Lo que hacemos del aborto es nada, ¿no? Lo importante es la prevención que tú das, ¿no? Y siempre fue así. Y con esa bandera yo defendí la misión de Planned Parenthood, ¿no? De ayudar a todas las mujeres, de estar a favor de las mujeres, de respetar las decisiones de las mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque a mí me decían, porque eso es pequeño comparado con lo que tú haces en las clínicas de prevención. ¿Dónde cambia eso, Marta? Cuando a mí me promueven a directora de la clínica de abortos, que quiero decirte que no era algo que yo quería, llegan y me dicen, es tiempo que después de tantos años seas tú la directora de la clínica de abortos, acaba de recibir el premio a la empleada del año, era yo su fiel y leal empleada, entonces para ellos era lógico que el paso que seguía, más práctico y factible, era ser la directora de la clínica de abortos y no tener que buscar afuera a un director nuevo, ¿no? Yo ya sabía todo de la organización, solo había que enseñarme lo del aborto, ¿no? Y yo creo que en ese momento dijeron, ya lleva muchos años, es leal, es fiel, vea lo que vea, no vamos a cambiarla, ¿no? Entonces entro a ser directora de la clínica de abortos prácticamente con una torcida de brazo porque era o lo tomas o te quedas sin trabajo, Mayra, ¿no? Entonces, si recuerdas, parte de mi historia es, yo todavía era indocumentada, no tenía otra forma, ellos sabían que era indocumentada, que no tenía papeles para trabajar en Estados Unidos, así que yo estaba ahí, ellos me habían dado el trabajo, mi agradecimiento, tantos años me han tenido aquí sin tener papeles, el sueño americano, ¿no? Cuánta gente quisiera la oportunidad que ellos a mí me han brindado, se los debo. Así que pues vamos, adelante, vamos a agarrar este nuevo, ahora sí que este nuevo trabajo, dar lo mejor de mí como siempre, ¿no? Agradecida a Planned Parenthood por todo lo que habían hecho por mí. Yo sé que eso la gente dice agradecida, ¿cómo puede estar agradecida con ese monstruo? Pero en ese momento lo era, ¿no? Yo sola con mis hijos y haber podido sacar adelante a mis hijos, tener los beneficios que muchas personas en mi situación solo sueñan con, ¿no? Entonces, acepté el trabajo. Lo que vi ahí, Marta, ¿sabes que solo duré 10 meses como directora de una clínica de abortos? 10 meses. Yo hoy no puedo entender los empleados que han durado en las clínicas de abortos más tiempo, porque a mí fue más que suficiente. Te puedo decir que fueron los 10 meses más difíciles de mi vida. Era un trabajo muy difícil. Trabajar ahí era como literalmente todos los días era sentir ese peso cuando entras a la clínica, sientes ese peso estando ahí, ¿no? Los empleados no quieren ir a trabajar, es bien difícil retener empleados, los doctores, si podemos llamarles así, los abortistas son personas rudas, frías, calculadoras, los enfermeros, algunos hasta alcohólicos y usaban drogas, es un lugar muy difícil de trabajar, pero especialmente las pacientes, Marta, o sea, destrozadas, ¿no? Verlas llegar como que esa es su última opción. Es mentira que salgan contentas. A mí me dio mucho coraje ver el video de estas mujeres con su pancarta diciendo vamos a tomar la pastilla abortiva por el resto de nuestras vidas, porque para mí es una burla al dolor que yo he visto en las mujeres como pacientes, ¿no? Una burla a chicas como la de Argentina que fallecieron por culpa de esa pastilla, una burla a todas las mujeres que han perdido su vida o que han quedado traumadas por esa pastilla y que ellas de esa forma se burlen de ellas y digan como si fuera un juego, ¿no? Fue demasiado triste escucharlas. También me tocó escuchar a una que en el micrófono dijo que celebraba ese día que hacía 22 años había matado a su primer hijo en el vientre. O sea, prácticamente le pidió a la gente que le cantaran su no cumpleaños a su bebé. Es una tristeza escucharlas porque sabemos bien, yo que he estado con ellas, que no son felices, que están dañadas, que el aborto las dañó, ¿no? Que les hizo daño. Yo las veía irse dañadas, pero ¿qué fue lo que vi? Vi cómo la industria del aborto, Planned Parenthood específicamente, tapaba al abortista, tapaba las complicaciones, tapaba las perforaciones al útero que sucedían diario y no lo reportaban. ¿Y por qué era tan importante? Porque sabemos que nuestras estadísticas vienen de esos reportes de ellos, Marta. Entonces yo decía, espérate, todo este tiempo es tanto porcentaje de mujeres sean lastimadas, pero ¿cuál va a ser cierto? Si ellos no lo reportan, no existe prueba de que más mujeres son lastimadas, ¿no? Entonces, a mí me tocó llegar a discutir con el abortista por la falsificación de expedientes, donde él no documentaba lo que pasaba en el cuarto, ¿no? Yo escuchaba de otros empleados, pasó esto y esto y esto, Mayra, y veía el expediente y decía, ay, no dice nada de eso. Y era preguntarle, doctor, tengo entendido que pasó esto y esto y esto en el cuarto. Ajá, y luego,
no está documentado, ese no es tu trabajo, decía. Y él era el director general de Arizona, o sea, después de él tomaba todas las decisiones médicamente, él supervisaba a todos los médicos. ¿Te imaginas cómo estaban los demás? Entonces, y después fue el ver los abortos incompletos, ¿no? Y hay una parte de mi historia que todo el mundo ha escuchado y es cuando él dejó la cabeza de un bebé de 14 semanas dentro de una chica de 19 años. Se rehusaba a revisarla otra vez y encima de eso se refirió a esa cabeza de ese bebé de 14 semanas como basura. Buscan en la basura, nos dijo. Vayan y busquen en la basura, así como no molesten, ¿no? ¿Qué ganas de molestarme por una cabeza, ¿no? Así lo dijo, ¿no? Entonces, ver la frialdad con la que se refirió, o sea, sabemos bien que de no habernos puesto difíciles, haber discutido con él hubiera dejado ir a la chica así y ella pudo haber fallecido. De hecho, el estado de Arizona puso esa ley por algo, ¿no? Porque habían visto muchas mujeres ir a la sala de emergencia con septicemia por los restos de los bebés que les habían dejado adentro. Entonces, había una ley que decía, asegúrate que está el cuerpo completo. Si no, no puedes considerarlo un aborto completo. Y una vez más, él falsificó el expediente. Yo salí de ahí ese día, Marta, y dije, no más. Yo no voy a permitir esto más, lo voy a denunciar donde tenga que denunciarlo. Antes yo veía como error haberle hablado a mi supervisor y haberle dicho eso, ¿no? Le hablé y le dije, no más, si tú no haces algo, lo haré yo. Voy al Departamento de Salubridad, voy contra su licencia, voy a la federación, donde yo necesite llegar para que alguien ponga atención a lo que él está haciendo, ¿no? Obviamente, hoy veo eso como una bendición, ¿no? Porque eso llevó a mi despido, lo que llevó a que yo demandara a Planned Parenthood en el estado de Arizona. Quiero que sepas, no fue una decisión fácil. ¿Por qué? Porque era indocumentada. En la historia nunca había un indocumentado demandado a su empleador, porque pues no hace sentido a veces, ¿no? Entonces, cuando yo levanté esa demanda, yo sabía los riesgos de ser deportada, ser encarcelada, cosas así, ¿no? Y lo entendía. Y estaba dispuesto a correr ese riesgo. ¿Por qué? Porque yo sabía que era el primer paso para probar mi historia y entonces salir con la cara en alto y decir, Planned Parenthood tapaba al abortista. Planned Parenthood sabía que estas cosas suceden. Tú lo dijiste ahorita, el ver que otros empleados han estado ahí y sabes, hoy saber que han visto cosas peores de las que yo vi, Marta, y que se quedan callados, no me hace sentido, ¿sabes? Cuando a Visto mí y alguien me... hecho. O sea, ellos, tú lo viste, ellos lo hicieron y siguen allí. Exacto, lo hicieron. No hay gente que se ha salido, Marta, y que se queda callada, o sea, que no quiere salir a la luz para contar lo que vieron, que prefieren darle vuelta a la página, tirar el libro, irse a trabajar de otra cosa. Conozco personas que fueron directores de esta misma clínica que yo fui, con los que yo he hablado después de mi demanda, que vieron cosas peores y hoy se dedican a completamente lo opuesto, Marta. O hay personas que ni siquiera ya trabajan en el área de salud, ¿no? Trabajan en otro tipo de negocio, no quieren saber nada del área de salud, pero se quedan callados. Cuando yo escucho a la gente referirse a mí como alguien con valor, alguien heroica, alguien que tuvo agallas, dices tú, pero esto debería de ser lo correcto, debería ser la norma, ¿no? Decir la verdad debería ser la norma. El hecho de que vean a los denunciantes de mala praxis como a mí, como héroes, habla de una sociedad que se queda callada ante las injusticias, que se queda callada ante las cosas malas, ¿no? Y debería de ser al contrario, debería de ser que ser denunciante de mala praxis debería ser lo normal, ¿no? Nadie debería de quedarse callado. Entonces, sí es poquito triste, ¿no? Pero al mismo tiempo estoy agradecida con Dios, con la gente del movimiento Provida, la misericordia que yo he recibido, Marta, al salir yo y decir, estar en esa demanda, ganar la demanda en contra del Plan para el 2019, en el 2020 salir a la luz y descontar mi historia y entonces empezar el movimiento Provida y ser recibida con este amor, con esta gratitud de la gente por algo que debería ser la norma, ¿no? Y que me abran los brazos, personas como tú, Marta. Quiero que sepas que estuve con los de Rehumanize International esta semana, almorzamos juntos y les dije, nos hemos hecho mejores amigas gracias a ustedes. Y ellos están súper contentos de haber creado ese vínculo entre tú y yo, ¿no? Porque de hecho dicen que cuando nos invitaron a las dos a la conferencia, dijeron, estas dos mujeres deben de trabajar juntas, ¿no? Fue increíble, ¿no? Entonces Herb me dijo eso, ¿no? Dice, yo me imaginaba un vínculo entre
entre tú y ella desde que oía de Marta y desde que sé de ti, dijo. Entonces, es increíble la unión internacional que lo hemos logrado en el movimiento Pro Vida, ¿no? Pero esa es Mayra Rodríguez. Y que se ha dado, mira, justo en pandemia, todo lo que mencionas, este fortalecimiento de alianzas internacionales, se ha dado, bueno, yo lo he percibido de esa forma en pandemia, el año pasado, porque era la impotencia de no poder salir a las calles y sin embargo que varios países estaban recibiendo el mismo ataque de forma simultánea, fue lo que nos levantó a buscarnos entre nosotros más allá de los límites fronterizos y más allá del idioma que hablamos en Estados Unidos, en Europa, toda Latinoamérica, se fortaleció ese bloque internacional pro vida. Y mira, así es, gracias a Rehumanize que nos puso juntas y ahora una amistad y una hermandad que realmente es una bendición para mí, Mayra querida. Yo te lo dije y les comento a ustedes, yo le dije a Mayra antes de la entrevista, cuando le dije, mira, tu testimonio para mí lo veo como que prueba que Dios da sus batallas más difíciles a los elegidos. Él no elige a los preparados, Él prepara a los elegidos. Y en Mayra ha visto una guerrera con una fortaleza para poder pasar todo lo que ella ha pasado, porque no solamente se quedó en ese mundo promoviendo como directora de una clínica abortista, sino que salió al sentir que algo estaba mal. Y no se quedó allí, solamente dándole la espalda y no hacer nada. Hizo algo más. O sea, fue un proceso donde solamente una mujer como tú, de fortaleza espiritual, de convicciones bien firmes, de valores y principios, pudo pasar ese proceso de vivirlo en carne propia para poder ser un testimonio. A veces uno dice, sí, pero estuviste allí tantos años y todo eso. Sí, porque a veces Dios nos elige para pasar X o Y circunstancia, vivir X o Y experiencia, que sabe que nosotros vamos a poderla discernir y multiplicar o convertir en un testimonio y en un llamado de acción para muchas más personas que están con seguridad viviendo lo mismo, pero no encuentran la valentía, la confianza o no tienen la autoestima para salir, para hacerse valer, hacerse respetar. Y vemos en Mayra Rodríguez una mujer que lo ha hecho, ha pasado todo ese proceso del otro lado del puente, no solamente a luchar por esta vida, sino luchar por una causa como una misión de vida. Y es verdad, muchos aplauden que es algo heroico, pero es algo tan de sentido común que debería ser algo básico, fundamental, buscar y fortalecer la defensa de nuestros derechos como seres humanos. Es algo tan fundamental y necesario, pero que muy pocos se atreven a hacer. Por eso admiro muchísimo todo este proceso, este testimonio. No te has quebrantado, tu fe se ha fortalecido, has levantado la voz, has recuperado tu voz por los que no tienen voz. Entonces, todo esto, para llegar a hacer esto, tuvo Mayra Rodríguez que pasar mil y un pantanos, mil y un obstáculos. Y esto es la enseñanza que nosotros tenemos que tratar de replicar en muchas mujeres que están viviendo situaciones similares, son víctimas del abuso sistemático, de presiones ideológicas, de manipulación psicológica, pero dicen, no, está bien porque me mantienen o les debo esto, pero siento que está mal, pero me conformo y me quedo allí. Y esta enseñanza que tú nos dejas, que Mayra nos deja para todas las mujeres que están viendo esto y todos los activistas pro vida en Ecuador y en el resto de países, es que cuando algo está mal, así lo haga todo el mundo. Y cuando algo está bien, así solamente sea una mujer como Mayra Rodríguez que se lance contra un monstruo gigante como lo es Planned Parenthood en Estados Unidos. Esa es la enseñanza que nos dejas ahora. Y con esto, para pasar al último bloque, porque se ha ido volando el tiempo, todo este testimonio que yo sé que has tocado muchos corazones, muchas almas de mujeres que buscan levantar la voz. Estamos próximos en Ecuador a entrar en debate de un proyecto de ley donde pretende justamente eh, permitir el asesinato de ecuatorianos por nacer bajo la excusa, digo excusa, te voy a explicar por qué, la excusa de haber sido víctimas de una violación. Pero este proyecto de ley no te pide denuncia para ir tras el agresor,
para que no vuelva a poner un dedo encima de esa víctima o buscar nuevas. Penaliza con cárcel al médico que se oponga a practicar un aborto o que se atreva a sugerir una alternativa para salvar las dos vidas. No te pide denuncia, castiga al médico y no pone límite de gestación. Quiere decir que una mujer de 8 meses y medio de embarazo puede ir, decir, verbal, de forma verbal manifestar que fue hace 8 meses atrás, fue víctima de violación, pero ahorita se le antoja abortar y no queda otra salida que practicar ese aborto. Ese es el monstruo al que nos enfrentamos y también obliga a todas las entidades o casas de salud a que tengan personal, quirófano o todos los implementos, infraestructura para eliminar una vida. Y ahí entra en juego todas estas redes médicas de atención médica, por ejemplo, de la iglesia. ¿Cómo se va a imponer a una red médica de la iglesia que atiende a mujeres embarazadas a prepararse para eliminar una vida? Pero dejando de un lado la religión, ¿cuán grave tú nos podrías presentar un escenario si se aprueba, que estamos luchando para que no sea así, pero cómo sería un escenario en Ecuador donde el aborto es ilegal, es un delito, pero esta ley abriría esta gran puerta con lo que te he comentado? Pues bien, Marta, sabemos que si has leído Roe versus Wade, este es Roe versus Wade. Eso que le están haciendo a Ecuador es el Roe versus Wade. Así es como entró en 1973 el aborto en Estados Unidos y míranos 50 años después. Es el Roe versus Wade de Ecuador. Es la forma en abrirle la puerta al aborto para no tener cómo cerrarla, ¿no? Es increíble que estén utilizando, lo acabas de decir tú bien, ¿no? En lugar de pedir que se vaya a meter al violador a la cárcel, no, al que se le va a meter a la cárcel es al médico que se rehúse, no va a haber castigo para el violador, va a quedar impune, ¿no? Y siempre es la misma, ¿no? ¿Cómo entonces llegan y le dicen a un juez, entonces tú no quieres que una niña que fue violada por su padre a los 12 años pueda abortar? ¿Y qué va a contestar el juez, no? Entonces en ese momento siempre utilizan la misma excusa de la niña de menos de 18 años, niña menor de edad, niña que ha sido violada, niña de un producto de un incesto de violación, ¿no? Y cosas así que son extremados y que gracias a Dios, Marta, no se ven seguidos en el mundo. Sí existen, no estamos diciendo que no existen, pero no son tan frecuentes como ellos nos lo dejan pensar. Ahora, lo segundo es, sabemos que es una pura excusa para que la industria del aborto entre con pasos gigantes, ¿no? Porque lo acabas de decir tú bien, las mujeres ni siquiera va a haber una prueba que hubo una violación porque ni va a haber cargos para el violador. Cuando escuchamos que, oh, ok, pero el violador va a quedar libre porque ni siquiera tienes que denunciarlo, ni siquiera, o sea, no pasa nada. El que va a pagar la condena de esa violación va a ser ese bebé en el vientre, ¿no? Que va a ser literalmente asesinado brutalmente, arrancándole parte por parte de su cuerpecito. ¿Por qué? Porque esta es una industria que no desperdicia nada, Marta. Sabemos bien que si ahorita las organizaciones a favor del aborto o Planned Parenthood pelean tanto por esta ley de Mississippi de la que hablamos, ¿por qué se oponen tanto a que dejen de haber abortos después de 15 semanas? Porque no vale lo mismo el hígado, el corazón, los riñones de un bebé de 14 semanas que los de uno de 28 o de 36 semanas para las compañías farmacéuticas. Sabemos bien que la industria no desperdicia nada, que el negocio multimillonario ahorita es el estudio de células madres, el estudio de las células fetales. Lo sabemos. ¿Por qué? Porque han encontrado esa magia en esos bebés por nacer que solo Dios pudo crear. Sabemos que son células que han sido capaces de curar madres del cáncer, Marta, cuando están embarazadas por las mismas células que sus bebés producen. Hay casos registrados donde madres que tenían cáncer, el cáncer se fue con el embarazo y fueron esas células fetales que curaron su madre. Entonces, sabemos lo que existe y sabemos que es la mina de oro del mundo de hoy. Y eso es lo que quieren, Marta. Entonces, estamos viendo un mundo que lo único que quieren es sacarle provecho y que engañan a la gente diciéndole, queremos darte más derechos, cuando ¿qué están haciendo? Quitándole el derecho, quitando el derecho de esa mujer de poder sanar de verdad, que si fue violada pueda sanar de verdad, o que siquiera se creen sabes que en el caso de Roe versus Wade no había tal violación. De hecho, el caso que se llevó a cabo, ella ni abortó, su hija está viva.
No, su hija existe, por la que empezaron todo esto, no la abortaron, ella existe y ahí está, no, porque era un engaño nada más y un juego político para crear este negocio tan multimillonario, ¿no? Entonces, ese es el ataque contra Latinoamérica. Te lo decía yo hace rato, sabemos que cuando empieza a complicarse la industria del aborto aquí en Estados Unidos, pues hay que expandir el negocio. No es casualidad que sea todo al mismo tiempo, que Estados Unidos empieza a ponerse duro en contra del aborto, que entonces la multinacional multi-internacional IPPF empieza a repartir dinero por donde quiera en Latinoamérica para ayudarles a promover estas leyes nefastas que vemos que no han ayudado en nada. ¿Por qué, Marta? Siguen habiendo víctimas de violación en Estados Unidos, ¿no? Siguen habiendo. Ahora quiero que sepas que a pesar de eso, solo el 1% de los abortos a nivel internacional son por violación, solo el 1%. No es el 100%, no es el 80%, solo el 1% de los abortos son por violación. No es válida esa excusa, ¿no? ¿Qué otra cosa? Que no haya leyes más estrictas en contra de los violadores. No vemos nunca eso como una solución, ¿no? No lo vemos, ¿no? Que quieran permitir un aborto, como dices tú, ¿no? Que una mujer pueda llegar y decir, hace 8 meses fue violada y hoy es cuando quiero decidir no abortar, ¿no? Y que permitan la barbaridad de matar a ese bebé en el vientre, ¿no? Con una inyección letal, como si hubiera sido un asesino, ¿no? En países que existe la pena de muerte, en países que existe la inyección letal a los prisioneros, sabemos que es la misma forma en que matan al niño en el vientre después de 24 semanas, quemándolo químicamente dentro del vientre de su madre. Eso es a los que no descuartizan, ¿no? Porque quiero que sepas, Marta, que cuando se utilizan esos órganos, esas células fetales, se ocupa que el tejido esté vivo, por lo tanto no se utiliza esa inyección, se descuartiza el bebé dentro del vientre, aún sabiendo que científicamente un bebé ya tiene dolor después de las 12 semanas de gestación, que el sistema nervioso ya se desarrolló y sienten dolor. Entonces, lo has dicho tú, no podemos permitir, este es un engaño a las mujeres y esa es la razón por la que yo también empecé lo que empecé. Yo me sentí engañada por 17 años, Marta. Dije, ¿cómo pude ser tan ciega? ¿Cómo pude creer en esta industria? ¿Cómo pude creer en esa misión? ¿No? Y dije, no puedo permitir que otras mujeres caigan engañadas como yo. No puedo. Ese engaño que yo sufrí, que sufrimos los empleados de la industria del aborto, no todos, pero varios de ellos, que caemos en ese engaño que estamos ayudando, no podemos permitirlo en las demás personas. No vamos a permitir que la industria siga engañando a nuestros jóvenes, a la juventud del día de hoy. Como dijiste, es esta generación que nos va a dar la razón de que la vida se defiende desde el vientre, ¿no? Querida Mayra, este es el llamado de acción que tú estás dando ahora y nos hace caer en cuenta la necesidad de no confiarnos todo en que los demás lo resuelvan, que los políticos resuelvan. En un Congreso somos o hay 137 legisladores que están próximos a considerar este proyecto que tiene todo menos 5 sentidos realmente, ni una solución para la mujer violada, ni mucho menos la oportunidad de vivir a ese ser inocente que no ha tenido la culpa de haber sido concebido de esa forma. No quiero terminar este especial porque se ha ido volando, pero ¿qué No, mensaje final, qué mensaje final nos puedes dar a este llamado de acción, esta situación que está pasando para quienes estamos en la causa, militando, tenemos organizaciones civiles, personas que están haciendo vocería, levantando la voz? ¿Cómo podemos hacer una batalla que se nos viene muy rápido, pero de una forma que realmente tenga ese impacto en la sociedad? no podemos de bajar la guardia, ¿no? No debemos de bajar la guardia. Se puede no permitirlo, otros países lo han logrado y debemos de seguir firmes en la defensa de la vida, ¿no? Yo a veces, aunque sea un poco presumido de mi parte, decir, siento que Dios me mandó para darle a todos la fe en que yo soy ese ejemplo de que su oración tiene poder, ¿no? Aquí estoy, 17 años después, pero aquí estoy, ¿no? Entonces, yo siempre le digo a la gente que rezaba fuera de mi clínica, yo quiero que sientas que tus oraciones no fueron en vano, porque aquí está Mayra, ¿no? Aquí estoy yo, ¿no? Y quizás para muchas personas digan, bueno, pero no, yo les prometo que así como yo cambié de forma de pensar, muchas otras personas lo han hecho y quizás no salen a la luz, pero de su forma tratan de hacer todo lo contrario, ¿no? Y muchas mujeres han cambiado su forma de pensar respecto al aborto solo por verte orar, ¿no? Claro, como dices tú, la formación, la educación desde casa también tiene poder,
¿no? Entonces, que no se rindan, no podemos darnos por vencidos. Este es el principio del fin del aborto y estamos conscientes en Estados Unidos que vamos a demostrar eso, ¿no? Eso es lo que yo tengo fe, que un país como Estados Unidos ponga el ejemplo que defender la vida es lo correcto y crea un efecto dominó en el resto del mundo. El principio del fin del aborto. Esa es la frase. Este es el principio del fin del aborto porque hemos visto que países donde ya tienen todo este dominio abortista están buscando cómo retroceder. Y ese es el ejemplo que tenemos que seguir y estar conscientes nosotros, que no podemos caer o ceder los brazos, como tú bien dices, bajar los brazos ante esta agenda que busca deshumanizar nuestra existencia. Y ya están retrocediendo otros países, nosotros no podemos caer en ese hueco para decir, bueno, retrocederemos después, de aquí a unos 15, 20, 30 años más. Ahorita, 50. bueno, pues toca, perdón, o 50, imagínate, y pasar todo este tiempo. Pero toda esta experiencia que has vivido te ha convertido en quien eres. Reitero mi admiración, nuestro cariño y nuestro aprecio por este testimonio que nos ha dado, por esta motivación, por este llamado a la acción, que vemos que el ataque contra la vida es exactamente el mismo en todo el mundo. Por ende, nuestra fuerza, nuestra unión, nuestra preparación para defender la vida tiene que ser la misma en todo el mundo. Y para eso estamos. Mira, cruzando fronteras, la pandemia, si bien es una situación global que nos ha afectado muchísimo, pero ha permitido estrechar este tipo de lazos. Conocer a personas maravillosas como tú y muchas más que nos han ayudado y a quienes también tenemos la oportunidad de llevar nuestra voz. Han conocido muchas más personas en otros países lo que Ecuador está viviendo, que Ecuador no se deja, que Ecuador viene peleando varios años, más de 20 años en esta causa, en partes esporádicas, pero ahora en los últimos 5 o 8 años es donde más se ha concentrado de forma más frecuente, consistente, esta pelea, esta base, esta movilización de una fortaleza que se ha levantado ahora y que tiene este nuevo incendio que apagar. Así que, Mayra querida, muchísimas gracias, te quiero muchísimo, te mando un abrazo. Gracias por este espacio. No será el único, te lo prometo, y le prometo a todos ustedes que estaremos con Mayra muy pronto el próximo año. Y muchísimas gracias por acompañarnos en este conversatorio por la vida. Hasta la próxima. Gracias.